Este verano estuve en un gran crucero, rodeado de gente maravillada con el tamaño del barco y cómo podía mantenerse a flote. Y fue entonces cuando me di cuenta que muchos nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo puede flotar un barco? Hoy lo explicamos. Un experimento sencillo para entenderlo es observar cómo se comportan las frutas. Algunas flotan y otras se hunden. El agua tiene una densidad de 1000 kilos por metro cúbico y la fruta, al estar compuesta mayoritariamente por agua, suele tener una densidad muy parecida. A veces un poco por encima y a veces un poco por debajo. Por eso, una naranja flota entera, pero si la pelas se hunde. O la piedra pómez, que al contener tanto aire en su interior, tiene una densidad que la hace flotar. Para entender de verdad por qué flota un barco, necesitamos conocer el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un matemático, físico e inventor griego que vivió hace más de 2200 años. Descubrió fórmulas para calcular volúmenes, inventó la bomba de Arquímedes para elevar agua y, según cuenta la leyenda, formuló su famoso principio mientras se bañaba. Al ver cómo el agua subía al sumergirse en la bañera, gritó su célebre Eureka. El principio es sencillo. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Es decir, si un objeto desplaza 2 litros de agua, recibe un empuje de 2 kilos hacia arriba. Si el objeto pesa menos de esos 2 kilos, flotará, si no, se hundirá. El cuerpo humano es un ejemplo claro. Tenemos una densidad muy similar al agua. Por eso cuando entramos en una piscina ni nos hundimos del todo ni flotamos enseguida. Quedamos casi en equilibrio. Pero si cogemos aire y llenamos los pulmones, nuestro volumen aumenta sin que el peso cambie. Desplazamos más agua a nuestro alrededor, el empuje hacia arriba crece y flotamos más fácilmente. Otro ejemplo curioso es el de un huevo. Normalmente, al meterlo en el agua se hunde porque es más denso que el líquido que lo rodea. Pero cuando éste se empieza a pudrir, genera gases en su interior y se hace más ligero. El volumen no cambia, la forma del huevo sigue siendo la misma, pero el peso sí, y entonces, al cambiar la densidad, empieza a flotar. Por tanto, consejo, si un huevo flota, no os lo comáis. La clave está siempre en el equilibrio entre el peso y el volumen desplazado y el empuje que genera. Una pelota de playa llena de aire pesa poquísimo para lo grande que es. Con sumergirse apenas unos centímetros ya desplaza suficiente agua para equilibrar su peso. Y ahí está el truco de los barcos. Un barco está hecho de acero, sí, pero no es un bloque macizo. Dentro tiene galerías, camarotes, salas de máquinas, pasillos, almacenes, mucho espacio lleno de aire. Además, no todo lo que lleva es de metal, también hay madera, plásticos, telas. En conjunto, la densidad media del barco es mucho más baja de lo que parece. El acero es 8 veces más denso que el agua, pero el aire 800 veces más liviano. Por eso, al poner un barco en el agua, se va hundiendo poco a poco hasta que el empuje del agua desplazada equilibra su peso total. Esa es la línea de flotación, el punto exacto donde el barco se estabiliza y las dos fuerzas se equilibran. Pensad en el Titanic. No se hundió simplemente por chocar contra un iceberg, se hundió porque el agua fue ocupando los compartimentos que antes estaban llenos de aire. El barco no cambió de forma, pero sí su densidad media. Con cada sala inundada desplazaba la misma cantidad de agua en el exterior, pero el barco pesaba más. Y cuando la densidad total del barco superó a la del agua, este se fue a pique. Algo parecido ocurrió en 2009,
con el famoso aterrizaje en el río Hudson en Nueva York de un avión. Un avión Airbus A320 tuvo que amerizar tras impactar con aves. Los pilotos activaron el Ditching Mode, que sella las aperturas de la aeronave para que no entre agua en el interior. El avión, aunque hecho de aluminio y otros materiales, conservaba el aire en su interior y flotó como un barco, lo suficiente para evacuar a todos los pasajeros con vida. El principio de Arquímedes no solo explica por qué flota un barco, también nos permite entender cómo se mantiene estable. Porque claro, no basta con que un barco no se hunda, debe hacerlo sin volcar aunque se enfrente a olas, viento o cambios de peso en cubierta. Imaginemos un barco vacío y ligero. Flota, sí, pero su centro de gravedad está demasiado alto. ¿Qué ocurre? Que cualquier golpe de viento o movimiento brusco podría hacerlo tambalearse e incluso volcar. La clave para evitarlo es colocar el peso en la parte baja. Igual que cuando abrimos las piernas y flexionamos las rodillas para mantenernos firmes, el barco debe tener un centro de gravedad lo más bajo posible. Aquí entran en juego los famosos tanques de lastre. Son compartimentos que los ingenieros navales llenan de agua de mar para hacer el barco más pesado, sí, pero sobre todo para hacerlo más estable. Esto tiene dos ventajas. Una, bajar el centro de gravedad. Al inundar los tanques en el fondo del barco, este gana estabilidad, y compensar desequilibrios. Si un barco se inclina hacia un lado, se pueden llenar los tanques del otro lado para que recupere la horizontalidad exacta. Este sistema está tan perfeccionado en los grandes buques petroleros, portacontenedores o incluso cruceros que se pasan la vida ajustando sus lastres. No solo por el oleaje, sino por el peso de la carga. Un barco cargado de contenedores en un puerto puede necesitar llenar o vaciar lastres en cuestión de horas para mantener el equilibrio. Si vamos más allá, podríamos aprovechar el mismo fenómeno que mantiene a flote un barco para hundirnos a propósito. Suena paradójico, pero es exactamente lo que hacen los submarinos. Lo explicábamos antes con un huevo. Cuando éste se llena de gas interno, flota. Sin embargo, cuando no lo tiene, se hunde. Con un barco ocurre igual, pero de manera controlada. Si logramos que nuestro barco cambie su densidad, podemos hacer descender o ascender a voluntad. Así, de una embarcación pasamos a un submarino. Un submarino funciona en esencia como un cuerpo humano. Tiene una densidad total muy cercana a la del agua que lo rodea, de modo que con pequeños cambios puede flotar o hundirse. Para sumergirse, el submarino abre sus tanques de lastre y los inunda de agua de mar. Al llenarse aumenta su densidad total y comienza a descender suavemente. Cuando necesita subir, inyecta aire comprimido, almacenado en botellas de alta presión, en esos mismos tanques. Este aire empuja el agua hacia afuera y reduce la densidad del conjunto de modo que el submarino emerge a la superficie. Es el mismo principio que se usa al bucear. Quien haya practicado buceo con botella sabe que puede jugar con su flotabilidad. Con los pulmones llenos de aire ganas volumen y subes un poco. Al exhalar, bajas. Los submarinos modernos van más allá. No solo controlan la flotabilidad, hundirse o emerger, sino también la profundidad exacta a la que quieren navegar, usando tanques intermedios y aletas de control para desplazarse en 3 dimensiones bajo el agua, como un avión en el aire. A veces pensamos que los submarinos son algo muy sofisticado, pura ingeniería moderna, pero en realidad la naturaleza ya inventó antes un sistema muy parecido. Si alguna vez has pescado o buceado o simplemente observado peces en un acuario, habrás notado que no están todo el rato aleteando para mantenerse a flote. Algunos peces tienen un órgano interno llamado vejiga natatoria, que funciona casi exactamente igual que los tanques de lastre en un submarino. Al llenar esta vejiga de gas, aumentan su volumen y flotan un poco más. Al vaciarla, descienden suavemente hacia el fondo. Así pueden mantenerse a la profundidad que quieran con un gasto mínimo de energía. Es como si llevaran un mini submarino integrado en el cuerpo. Y esa misma idea la copiamos los humanos cuando empezamos a diseñar nuestros submarinos. Vamos con la pregunta de nuestros oyentes. Recordad que podéis enviarnos un correo a epairospace@gmail.com o dejarlo en comentarios.
Aitzibar nos escribe y nos dice: ¿qué ocurre si tengo un vuelo con escala y en el primer tramo al avión se le pincha una rueda? Bueno, sobre qué pasa cuando un avión tiene una emergencia al despegar ya hablaremos en otro episodio, porque ahí hay mucha tela que cortar. Entiendo que lo que más te preocupa en este caso es: ¿me retraso? ¿Pierdo la conexión? ¿Qué pasa con mi billete? La verdad es que este tipo de incidentes son bastante habituales en la aviación. Un pinchazo, un pequeño fallo técnico, una revisión extra que retrasa la salida, ocurre todos los días. Lo importante aquí es cómo has comprado el billete. Si todos los tramos están en la misma reserva, es decir, tienen el mismo localizador, aunque no sea la misma aerolínea, entonces estás cubierta. La compañía tiene la obligación de reubicarte en otro vuelo para que llegues a tu destino final, y si no es posible conectarte en el mismo día, deberán ponerte un hotel, dietas y todo lo necesario hasta que completes tu viaje. Además, si el retraso supera ciertos límites, podrás tener derecho a una indemnización, al menos en vuelos que salen o llegan de la Unión Europea, gracias al reglamento 261/2004. Si compraste cada tramo por separado, sin embargo, ahí cambia la cosa. A efectos prácticos son dos viajes distintos, y si pierdes la conexión por un retraso en el primero, la segunda aerolínea no está obligada a ayudarte. En el mejor de los casos intentarán llevarte al aeropuerto intermedio, y si el retraso es muy largo, darte hotel, pero no tienen obligación de llevarte hasta tu destino final ni de devolverte el dinero del segundo vuelo, solamente del primero, el único que les compete. La curiosidad del día. ¿Sabías que el transporte marítimo es tan eficiente que se necesita más energía para cargar tu smartphone que para transportarlo en barco desde China hasta Europa? Es decir, el viaje de miles de kilómetros de un contenedor cargado de móviles consume menos energía por unidad que lo que tú gastas enchufándolo a la pared. Por eso el transporte marítimo mueve el 90% del comercio mundial y sigue siendo uno de los medios más eficientes que existen. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó, suscríbete y deja un comentario. Sigo maravillado con el funcionamiento de los barcos. Colosos de acero con motores gigantes, desalinizadores que producen agua potable, grúas que mueven contenedores con precisión, sistemas que mantienen el equilibrio pese a las olas enormes. Todo funcionando gracias a un principio descubierto hace más de 2000 años, aunque llevemos flotando mucho más. En el siguiente episodio analizamos etiquetas y motorizamos el mundo. Mientras tanto, mantente curioso y sigue explorando. You got me